Amén. Ok, Dios es nuestro Padre. Vamos a buscar esa cita de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar juntos, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Dicen algunas versiones, y eso somos, y así nos llama. Hay algunas versiones en que no ponen esta última frase, pero en esta versión me encantó que dice, después de miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, nos dice, y eso es lo que somos. Afirma nuevamente, hace una acotación de que realmente nosotros somos los hijos de Dios, que nosotros hemos sido adoptados, hemos sido colocados, puestos como hijos de Dios. Y no solamente Él nos deja llamarlo Padre, y esto es bien interesante, no solamente nos deja que nosotros le llamemos papá, que le llamemos Padre, como dice Jesús, y también dice el apóstol Pablo, que lo llamemos Abba, papito, papi. No solamente nos permite llamarlo Padre, sino que Él nos llama a sus hijos. Es decir, Él no se avergüenza de ti, no se avergüenza de mí, no se avergüenza de llamarte su hijo. No solamente nosotros podemos clamar a Él como nuestro Padre, sino que Él, asimismo, Él dice, ustedes son mis hijos, tú eres mi hijo, yo te recibo, yo te amo, yo te introduzco a mi familia como mi hijo. Dios no se avergüenza de nosotros, sino que nos exhibe orgullosamente como sus hijos. Y estudiando de este tema acerca de Dios como Padre, acerca de Dios como papá, me puse a ver cuáles referencias nosotros tenemos en la Biblia acerca de Dios como Padre. Y algo bien interesante es que en el Antiguo Testamento hay muy pocas referencias de Dios como Padre. Hay muy poquitas referencias de Dios como papá, sino que en el Antiguo Testamento solamente encontramos nueve referencias en miles de años de lo que se escribió el Antiguo Testamento, solamente 9 referencias a Dios como Padre, sino que se habla más de Dios como Señor. También se habla de Dios con varios nombres, con Elohim, Jireh, Rafa, como haciendo referencias a Dios de acuerdo a mis necesidades. Jireh, Jehová quien provee, Rafa, mi sanador. Se hace referencias a Dios también como nuestro rey. Se hace referencia también a Dios como amigo. Sabemos esa relación que Dios tuvo con Abraham cuando le llamó amigo, que dijo, no voy a esconder de Abraham estas cosas que voy a hacer porque es mi amigo. Hay varias referencias de esta relación de amistad de Abraham con Dios y también de pastor. Todos nosotros conocemos el primer versículo del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa referencia la vemos en alrededor de 8 salmos. Vemos a Dios como pastor, a Dios como ese representante de pastor que cuida, que protege, que alimenta a sus ovejas. Y también vemos cuando Moisés se acercó a la zarza, se acercó a Dios y le preguntó, pero ¿quién eres tú? Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres? Y me dicen, ¿quién me envió? Él le dijo, Jehová, yo soy el que soy. Esa es la referencia que Dios le dijo de sí mismo a Moisés en ese momento. Pero entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué fue lo que cambió? Dios se reveló a su pueblo, se reveló al ser humano como Señor, como Dios, como Rey, como amigo, como pastor en el Antiguo Testamento. Pero hay
un versículo bien interesante en Isaías capítulo 63, versículo 16. Dentro de todo esto del Antiguo Testamento aparece este versículo bien cercano al pasaje cuando Isaías profetiza acerca de Jesús, acerca del Mesías, acerca del Salvador. E Isaías dice esta frase, dice: pero tú eres nuestro Padre, porque aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, es decir, Jacob, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Isaías estaba de alguna manera profetizando la redención de Dios, de su pueblo, pero en este caso no solamente de su pueblo, sino pasando de una relación colectiva con un pueblo, pasar a una relación individual. Pasar de ser solamente Señor para todo el pueblo, pasar de ser el Dios de todo el pueblo, el Rey de todo el pueblo, pasar a tener un título diferente después de la redención que iba a venir a través de Jesucristo. Cómo Dios transformó el concepto de cómo nosotros, cómo el ser humano iba a tener esa relación con Él, cómo iba a verlo, cómo Dios transformó esa relación de ser de un colectivo, del pueblo completo de Israel, de ser de con algunas personas específicas tener una intimidad mayor, pasar a ser ahora una relación individual. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Entonces vemos esto en el Antiguo Testamento. Pasaron miles y miles de años en el Antiguo Testamento. La última referencia que tenemos es en Malaquías. Y después de Malaquías pasan 400 años, después de este profeta Malaquías, pasan 400 años hasta que inicia el Nuevo Testamento y entra a la escena. En el Nuevo Testamento, ¿quién entra a la escena? ¿Quién entra? Jesús. Jesús entra a la escena ahora en la Biblia, en la historia, en la humanidad, en la tierra. Entra Jesús ahora a hacer cosas diferentes, a mostrarnos una nueva forma de relacionarnos con Dios. Cuando Jesús entra al Nuevo Testamento, entra aquí a la tierra, hay un cambio sustancial de la relación de Dios con nosotros, con los seres humanos. Dios se muestra ahora de forma completamente diferente a como lo había hecho antes, como lo había hecho hasta este momento. Ahora se muestra de una forma diferente. Y ahora, en vez de 9 referencias que habían en el Antiguo Testamento, 9 referencias a Dios como Padre, ahora tenemos 245 referencias a Dios como Padre en el Nuevo Testamento. Pasar de unas pocas veces llamar a Dios como Padre, ahora a llamarlo casi siempre como nuestro papá, como nuestro Padre. La transformación inicia cuando Jesús entra a la tierra. La relación cambia cuando Jesús entra a la ecuación, entra a la tierra. Y vamos a ver en este versículo de Lucas, capítulo 2, versículos 49 y 50. Este es cómo inicia Jesús a llamar a Dios como Padre, cómo comienza esta nueva relación. Dice en Lucas capítulo 2, versículos 49 y 50, cuando Jesús con sus padres llega al templo de Jerusalén, pero sus padres se van, y entonces después que se dan cuenta que Jesús no está con ellos, y cuando ellos se devuelven y van al templo otra vez, se encuentran con Jesús ahí, y lo que Jesús les responde, Jesús con 12 años le dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Y dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
Imagínense esto por un momento. Durante todo el pueblo de Israel, durante toda su historia, no llama a Dios como Padre, no hace referencia a Dios como papá. Y ahora entra Jesús y de entrada, cuando Él se refiere a Dios, dice que es su Padre, dice que es su papá. Y hay un par de versículos, no sé si están por ahí. Sí, la anterior a esa. Hay un par de versículos que dice Jesús hablando de su Padre. Cuando Jesús hacía referencia a Dios, hablaba acerca de su Padre. Dice, y alaben a su Padre que está en los cielos, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, y el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Y más adelante entonces Jesús también dice, y mi Padre ahora es el Padre de ustedes. Las bendiciones que yo tengo como hijo, ahora yo se las transfiero también a ustedes. Jesús transformó, trastornó el concepto de Dios, el concepto de Señor, el concepto de relación con Dios. Una vez Él entró en la tierra, cumplió el acto de redención y entonces nos da a nosotros entrada, a nosotros ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Y hay 4 características de la paternidad de Dios que quiero compartir. 4 características de Dios como papá que son bien visibles. Y la primera es que tu Padre te ama. Dios como papá te ama. Y uno a veces dice esa frase como bien suelto, bien trivial, Dios te ama. O cuando uno saluda a una persona, Dios te bendiga, pero ese Dios te ama. Imagínate por un momento que Dios es tu papá. Dios te conoce como hijo, te conoce como hija. Dios te engendró, conoce tus pensamientos, conoce tus luchas, conoce la forma de ser tuya, conoce cada parte de ti, conoce inclusive las hebras, los cabellos de tu cabeza. Como dice papi, hay algunos que son más fáciles de contar, como lo de Mariano y así, algunos cuantos. Dios nos conoce y a pesar de conocernos mucho más que nosotros mismos, a pesar de eso, te ama. Tú puedes decir conmigo, Dios me ama. Dilo con esa convicción, Dios me ama. Ahora tú puedes decir, mi papá me ama. Nuestro Padre nos ama. Y dice en Juan capítulo 17, versículo 23, dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y ahora voy a hacer hincapié en esta última parte del versículo. Y esto es algo que a veces es difícil de entender, pero es lo que dice Jesús. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Increíble la forma en la que el Padre ama a Jesús, ama al Hijo, es la misma forma en que te ama a ti y en que me ama a mí. Gloria a Dios por eso, en la misma forma. Y que los amaste tal como me has amado a mí. Tu Padre, tu papá, te ama y te ama profundamente. Esa es la primera característica de Dios. Él tiene el compromiso contigo y no está basado en lo que nosotros podamos hacer, sino que su amor está por encima de lo que nosotros podamos hacer, porque es su decisión. Y Él nos ama y ese amor es que nos da identidad. La próxima característica es que tu Padre, mi papá, atiende a nuestras necesidades.
atiende a tus necesidades. No solamente te ama y te acepta, te da identidad, te recibe, te acoge en su familia. No solamente te da el espacio, sino que también está pendiente, está atento a tus necesidades. Está pendiente de cómo te está yendo, está pendiente de las áreas de tu vida. Él no se le escapa nada, no hay algo que le sorprenda, no hay algo que en un momento diga, ay, eso se me olvidó. No, sino que Dios está atento a nuestras necesidades. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 11, dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos dará qué? Cosas buenas a los que le piden. Y dice ese versículo bien famoso en Mateo 6, versículos 25 y 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del campo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y la última pregunta que Jesús hace es, ¿no son ustedes más importantes que ellas? No se preocupen, no se afanen, pero hay una razón por la que uno no se preocupa, no se afana. La razón es porque Él atiende a nuestras necesidades. Tu papá sabe lo que necesitas, tu padre sabe lo que estás necesitando en este preciso momento. Y no solamente eso, sino que sabe lo que vas a necesitar en una semana, en un año, en 5 años. Hasta el último día de tu vida, sabe lo que vas a necesitar y está atento, pendiente a ti. Eso le queda claro. Amén, le hace sentido. Tenemos un Padre que es atento a nosotros. Y en tercer lugar, la tercera característica es, no siempre nos gusta, pero tu Padre te disciplina. Nuestro papá nos disciplina. Dice en Hebreos 12, 5 y 6, dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ¿qué? Al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Por qué Dios no nos deja a la deriva y nos aplaude todas las cosas que nosotros hacemos? Porque todos nosotros necesitamos corrección, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, necesitamos madurar. Todos nosotros. Por eso Dios no solamente nos acoge en su familia, nos acoge como hijos, no solamente está atento, pendiente a nuestras necesidades, sino que también está ocupado en que nosotros seamos la mejor versión de nosotros. Que nosotros seamos la mejor persona, el mejor ser humano que nosotros podamos ser. Y eso se logra a través de encarrilarnos con la disciplina y la corrección. No tengamos en poco cuando Dios nos disciplina, cuando nuestro Padre nos disciplina, cuando las cosas a veces no nos salen como nosotros quisiéramos. En muchas ocasiones Dios nos está o probando o nos está corrigiendo, nos está disciplinando y tenemos que ir donde Dios y decirle, papá, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres enseñarme hoy? ¿En qué estoy siendo necio? ¿En qué estoy siendo rebelde? ¿En qué necesito que tú me encarriles? ¿En qué necesito que tú me guíes, me dirijas? ¿En qué me estoy perdiendo? ¿Qué papá que ame a su hijo no lo va a corregir? Si no lo corrige, simplemente no lo ama.
si no corrige a su hijo, simplemente no lo ama. Celebrar todas las cosas, aunque sean las cosas malas, eso no es amor. Por eso Dios, como papá, nos disciplina y nos corrige. Y en cuarto lugar, tu padre te guía para hacer lo correcto. No solamente nos disciplina, nos corrige, sino que nos va dirigiendo, nos va guiando. Es paciente, es determinado en ayudarnos a crecer. Él no se da por vencido con nosotros, no nos abandona, no nos dice, no, ya yo te lo dije una vez, ya, si tú no aprendiste, pues te quedaste. Sino que Él se invierte en nosotros. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Y el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios cambió la manera de relacionarse con nosotros, de vernos quizá, de nosotros verlo a Él como un Dios lejano, como una persona distante, como una persona de un colectivo, de Dios de todos nosotros. Cambió esa perspectiva, ahora a ser un Dios papá, un Dios íntimo, un Dios cercano, un Dios que nos acepta, que nos adopta, un Dios que se invierte en nosotros, un Dios que tiene cuidado de nosotros, que tiene su protección sobre nosotros, un Dios que es nuestro papá perfecto, que es nuestro papá perfecto. Y esto quería ilustrarlo bien breve con el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, todos conocemos la historia de este apóstol. El apóstol Pedro, un pescador, no tenía una buena posición económica, no tenía una buena posición social, no era un hombre estudiado. Y Dios, Jesús, lo eligió a él. Y cuando lo eligió, cuando lo seleccionó para ser su discípulo, comenzó a trabajarlo, comenzó a enseñarle. Nosotros vemos cuántas veces Pedro tuvo una relación con Jesús en la que Jesús tuvo que disciplinarlo. Cuando le dijo, mira, que no te acontezca esto, dice Pedro, que no te sacrifiques, que no te crucifiquen. Y Jesús tuvo que disciplinarlo, tuvo que reprenderlo. Cuando también ocurrió en el mar, cuando Jesús le dijo, ven y camina en el mar, y Pedro comenzó a caminar y en poco se comenzó a ahogar. Y Jesús lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos esa relación de Jesús con Pedro, hasta ese punto en el que el jueves, antes de la crucifixión, en esa cena, la última cena, cuando Pedro le dice, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, y si tengo que morir contigo, moriré contigo, me voy a sacrificar por ti. Y Jesús le dijo, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y todos sabemos lo que ocurrió. Pedro negó a Jesús 3 veces en menos de 24 horas de haber dicho que iba a estar con él hasta el fin del mundo. Dice que se fue a llorar amargamente. Cuando Pedro estaba en su peor momento, quebrantado, Jesús resucita de entre los muertos y lo que hace es buscar a Pedro. Busca a Pedro. Le dice, mira, estoy aquí. Y me imagino que también le dijo, y te perdono, te restauro. Pasa ese momento y pocos días después Pedro vuelve otra vez a pescar, como si todo lo que hubiese ocurrido con Jesús, toda la disciplina, la corrección, como si todo eso
había quedado atrás. Pedro vuelve otra vez a pescar y en medio de eso, en medio de quizá un momento no tan bueno de Pedro, un momento en el que Pedro no estaba ni haciendo milagros, ni siquiera posiblemente estaba pensando en eso, estaba ya prácticamente tirando la toalla. En ese momento, ¿sabe lo que Jesús le dijo? Le dijo: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Jesús en el momento de aflicción de Pedro, en el momento en el que Pedro quizá no merecía nada, en ese momento Jesús le encargó la iglesia. En ese momento Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le dio el encargo, la responsabilidad de apacentar sus ovejas. Esta historia, lo que quiero mostrar, lo que quiero representar, es que no importa en el momento en el que tú te encuentres, no hay nada que nos pueda separar de Dios. No hay nada que nos pueda alejar del propósito de Dios. No hay nada que nos pueda expulsar de Dios, sino que aún en ese momento en el que sabemos que no merecemos el favor de Dios ni la gracia de Dios, en ese momento Dios todavía nos ama y todavía nos da propósito y nos da plan. Nos da una nueva vida aún en ese momento, porque Él es nuestro Padre perfecto. Amén. Él es nuestro Padre perfecto. Tú puedes decir: Él es mi papá perfecto. Amén. Amén. Y mientras el equipo de alabanza y adoración pasa, hay cuatro formas en la que Dios nos muestra cómo Él es con nosotros, cómo Él es con nosotros como papá. Lo primero es que Dios nos da identidad. Dios te da una identidad. Ya no estás a la deriva, ni un hijo de don nadie, ni yo no sé quién es mi papá, quién es mi mamá, no sé quién soy, no sé a dónde pertenezco. Dios te ama y te da el sello de su identidad. Te pone, te agarra y te pone en su familia. No solamente te deja llamarlo padre, sino que Él te llama a ti hijo, hija. Dios te da una familia. No solamente te da identidad, te da el apellido, sino que te da una familia, te da todo este grupo de personas, te da un grupo familiar que te ama, que te recibe, te da un sentido de pertenencia. Pero no solamente te da identidad, te da familia, sino que te adopta como su hijo, te adopta para sí, te adopta como su pertenencia. Y por último, después de darte todo eso, te entrega la comunión íntima. Te entrega el favor de tener una relación personal con Él. Te da el favor de estar con Él. Podemos poner la próxima y leer ese versículo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y fuerte, y eso es lo que somos. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que somos. Amén. Amén. Vamos a cantar el Salmo 23. Y aunque pase por el valle de
sombra y muerte. Así es. Ya no temo, yo confío. Tú estás. Tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío. Tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Amén. En un momento vamos a orar por todos los padres, vamos a bendecir a todos los padres, pero en este momento pienso que hay algunos padres que necesitan quizá un yompeo, y hay a veces uno tiene que saber, cada papá tiene que saber que tiene un papá. Cada padre tiene que saber que tiene alguien que vele por él también. A veces imagino lo difícil que es velar por una familia, cuidar una familia, y a veces imagino que uno dice, oye, ¿quién vela por mí? ¿Quién me guarda a mí? ¿Quién protege de mí? Y hay algunos papás, hay algunos padres que quizás necesitan un yompeo, necesitan renovar fuerzas, necesitan quizá un recordatorio de Dios de que Él es tu papá. Si tú como papá necesitas ahora esa renovación de fuerzas, si necesitas que Dios te muestre cómo Él te cuida, cómo Él te protege, ven y vamos a orar aquí al frente. Ven, puedes pasar aquí al frente y vamos a orar por ti. Vamos a orar por todos los papás que necesitan recordar que Dios es quien renueva tus fuerzas, que Dios es el papá que te cuida, que Dios es quien renueva nuestras fuerzas, Dios es quien tiene todo bajo su control. A veces uno puede tratar de hacerse el más fuerte, el mejor, pero todos sabemos que necesitamos de Dios, necesitamos de la providencia de Dios, necesitamos de la sabiduría de Dios, necesitamos también saber que Dios nos cuida. Saber que Dios nos cuida. Oh Señor, oh Dios, renueva Señor, renueva Dios las fuerzas. Dios, y todos esos pensamientos, Señor, de dudas, todos esos pensamientos, Señor, de que no han sido buenos padres, de que todas las veces que han fallado, Señor. Quita, Dios, todos esos pensamientos en el nombre de Jesús. Quita, Señor, todos esos pensamientos en el nombre de Jesús. Y comienza a recordarles, Señor, todo lo que ellos han hecho por sus hijos. Recuérdales, Señor, cómo tú los amas. Recuérdales, Señor, cómo tú has velado por ellos, cómo los has guardado, cómo los has cuidado, Señor. Aún en los momentos en los que ellos, por alguna razón, no han podido cuidar de su familia como han querido. Señor, que tú les recuerdes, Dios, cómo tú guardas de ellos y cuidas
también de su familia, cuidas de sus casas. Tú cuidas, Señor, de ellos, cuidas de su salud, cuidas, Señor, de sus finanzas. Tú cuidas, Señor, de la educación de sus hijos. Tú guardas, Señor, del mal a sus casas. Como tú tienes, Señor, un cerco de protección sobre sus vidas. Como tú tienes un cerco de protección, Dios, alrededor de ellos. Alrededor de ellos, Señor, que nada se te escapa, Dios. Nada es demasiado fuerte para ti, nada es demasiado grande para ti. Señor, conforta ahora. Conforta, Señor, sus corazones. Conforta, Señor, sus pensamientos. Conforta, Señor, su mente, Dios. Da, Señor, este renuevo, Señor, en sus vidas. Quita, Señor, toda culpabilidad, toda condenación en el nombre de Jesús. Llévate, Señor, toda la condenación, la culpabilidad de cosas que hayan ocurrido antes. Señor, y llénalos de esperanza, Señor. Llénalos de esperanza de lo que aún está en el porvenir, de lo que aún está en el futuro, Señor, de lo que ellos pueden continuar haciendo por sus hijos, por su familia, por sus esposas. Oh Señor, afirma, Dios, afirma, Señor, afírmalos en ti, Dios. Afírmalos en ti, Señor. Que sepan, Dios, que tú eres su papá perfecto. Tú eres su papá, Señor, que no falla. Tú eres el papá que no los abandona nunca. Tú eres el papá, Señor, que cuida de ellos. Tú eres el papá que conoce, Señor, sus cuentas bancarias, Señor, y tú eres quien provee. Tú proveerás. Tú proveerás. Tú eres quien provee, Señor. Tú eres nuestro Jehová, nuestro Dios proveedor, nuestro Dios cuidador, nuestro Dios sanador. Tú eres quien velas por nosotros. Aumenta, Señor, la confianza de ellos en ti. Aumenta su confianza en ti, Dios. Y llénalos de tu paz. Llénalos de tu paz. Llénalos de tu paz, Señor. Llénalos de tu paz. Llénalos de tu paz, Señor. Impregna, Señor, tu paz en sus corazones. Tu paz en sus corazones, Señor. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme, alma mía. Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Así es. Así es. Y dile a tu alma: mi corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó. Mente mía, recuerda Que la victoria está en el nombre del Señor. Así es. Mi corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Pues Él resucitó. Mente mía, recuerda Que la victoria está en el nombre del tú proveerás
todo va a Confía en el Señor. pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Vete de día, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria está. Que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria está en el nombre del Señor. Amén. Amén. Él es nuestro cuidador, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos protege. Vamos a decir juntos, Él es nuestro Padre perfecto. 1, 2 y 3. Él es nuestro Padre perfecto. Otra vez, 1, 2 y 3. Él es nuestro Padre perfecto. Amén. Amén. Y los papás que, bueno, yo creo que están casi todos aquí, ¿verdad? Sí. Si yo fuese papá, yo estuviese aquí también, lo más seguro. Pero todos los que faltan, vamos, vengan para acá al frente y vamos a orar por todos los padres. Todos los padres, vamos a recibirlos con un aplauso, un fuerte aplauso a todos los papás. Amén. Amén. ¿Cuántos papás? Bueno, hay más espacio por allá y por aquí también en la esquina. Amén, amén. Y vamos todos a estar de pie, vamos a orar. Orar por estos hombres esforzados, valientes. Estos hombres con tanta valentía, con tanta valía. Extienda tu mano hacia ellos y si tu papá está aquí o tu esposo está aquí o tu hermano, ora por él específicamente. Ora por esa persona clave que está aquí. Señor, te damos gracias por cada padre que está aquí. Gracias, Señor, por cada papá, Dios, que tú has puesto aquí. Gracias, Dios, por los hijos que les has dado. Gracias, Señor, por la valentía que les has dado. Gracias, Dios, por haberlos puesto en la familia que los pusiste. Dios, te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Te pedimos, Señor, que los guardes. Te pedimos, Señor, que los protejas, que les des, Señor, la sabiduría que necesitan, Señor. Dios, que los ayudes a entender que todo don perfecto viene de ti. Dios, que en este año, Señor, en lo que resta de este año, Señor, que tú, Dios, aumentes ese amor por ti, esa dependencia de ti. Dios, que a pesar de que les has dado a cada uno inteligencia, habilidades, dones, le has dado, Señor, capacidades, que cada uno, Dios, dependa de ti, dependa, Señor, de tu providencia, dependa, Dios, de ti, de tu sabiduría, de tus consejos, Señor, para dirigir bien a sus hijos, dirigir bien a su familia. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los hagas entender, Dios, que tú eres su papá, que tú eres que los cuidas a ellos, que tú eres, Señor, quien vela por ellos y que los guardas en todo momento. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden ir a sus asientos y mientras van a sus asientos le damos muchos abrazos. Que se tarden mucho en llegar a sus asientos. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Eso tiene parte de verdad. Tiene parte de verdad en el sentido de que todos somos criaturas de Dios, todos somos formados por Dios. La vida que tenemos nos la dio Dios. Pero esa relación de padre e hijo, Dios la tiene con algunos que Él llama sus hijos, donde Él coloca su vida, su Espíritu Santo
en esa persona tiene un nuevo nacimiento, tiene una vida nueva desde adentro hacia afuera, y esa persona se convierte en hijo de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, no es en una actitud vanagloriosa, orgullosa, soberbia. Al contrario, lo decimos con mucha humildad, porque sabemos que todos somos pecadores, hemos venido de ese mundo de pecado, y por la gracia de Dios, por su amor, Él tuvo misericordia de nosotros, me llamó, nos llamó, nosotros respondimos, y cuando respondimos, Dios colocó su espíritu en nosotros y nos convertimos en hijos de Dios. Por eso, no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. A todos Dios nos ama. Dios amó de tal manera a este mundo, una manera indescriptible. Dios ama a todos, a todas sus criaturas. Pero hay algunos que por su gracia le hemos respondido a Él. Y cuando le respondemos, cuando nos hacen un llamado, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y en este día, lindo día de los padres, tenemos la oportunidad de responderle a Dios. Él envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, el pecado que hace separación entre Dios y nosotros. Cristo vino a perdonar nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios para que nos convirtamos en hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Responderle a Dios. Reconocer: yo he pecado, yo he fallado, yo necesito a Dios, estoy lejos de Dios. Y mediante una oración, cuando uno habla con Dios y le dice: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Cristo, yo abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Cuando oramos de esta manera, ocurre un milagro, el milagro de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna y de convertirnos en hijos de Dios. Yo voy a hacer una oración ahora, te voy a guiar. Si tú quieres tener este encuentro con Dios, si quieres convertirte ahora en un hijo, en una hija de Dios, sígueme en esta oración. Esto no es un asunto de hacer un compromiso con una iglesia, con una institución. Es abrir el corazón a Dios para que ocurra el milagro. El deseo de Dios se va a unir con el deseo tuyo. Dios quiere que tú seas su hijo. Y si tú quieres ser hijo de Dios, se juntan estos dos deseos y ocurre el milagro de la conversión y de la salvación. Yo voy a orar. Sígueme, tanto los que están aquí como los que están en sus casas. Después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Cerremos nuestros ojos y di conmigo: gracias, Dios. Gracias por enviar a Jesucristo. Gracias por amarme. Gracias porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que te necesito, Dios. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Yo declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y me convierto hoy y me declaro un hijo de Dios.
¿Oraste conmigo? Levanta tu mano. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Le voy a pedir, como les dije, que pasen al frente porque quiero orar por ustedes. Todos los hermanos vamos a ponernos de pie. Pasen al frente y vamos a orar. Los que están en sus casas, hagan un alto que vamos a orar también por ustedes. Todos estemos de pie. Todos aquellos que oraron conmigo, pasa al frente y vamos a orar. Vengan aquí bien cerquita. Amén. Acérquense más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando uno nace naturalmente, biológicamente, uno no está consciente. Uno ni sabe qué fue lo que pasó. Así mismo cuando uno nace espiritualmente. Cuando uno nace espiritualmente, uno no sabe, no entiende, pero se engendra una nueva vida en nuestros corazones. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Pasa al frente y vamos a orar. Gloria a Dios. Lo lindo de esto es que hay un camino ya recorrido, hay un camino ya que conocemos. Todos aquellos que de una manera u otra hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, que nos convertimos en hijos de Dios, sabemos acerca de este camino, la fidelidad de Dios, cómo Dios nos sostiene, el perdón de nuestros pecados, la obra de Dios en nuestras vidas, que no depende de nosotros, depende de Dios. Él es quien nos ayuda. ¿Alguien más hizo esta oración por última vez? Quiero llamar. ¿Alguien más quiere convertirte en un hijo o una hija de Dios? Este es tu momento. Gloria a Dios. Por última vez llamamos. Los que están en sus casas, cierren sus ojos allá también, cierren sus ojos ustedes aquí. Y toda la iglesia